En este Jupyter Notebook vamos a aprender cómo utilizar la codificación por número de observaciones o frecuencia y vamos a hacerlo usando Pandas, Feature Engine y vamos a utilizar los datos del House Price. Vamos a importar el Count Frequency Categorical Encoder from Feature Engine. Vamos a cargar nuestros datos y nuevamente vamos a utilizar estas tres variables categóricas. Aquí miramos un poco cuál es la cardinalidad de nuestros datos y aquí dividimos entre el segmento de prueba y el segmento de entrenamiento. Es importante resaltar que en este tipo de codificación lo que vamos a hacer es aprender cuál es el número de observaciones o la frecuencia por cada una de las etiquetas en nuestras variables categóricas en el segmento de entrenamiento y luego vamos a propagar este mapeo en nuestro segmento de prueba. Primero vamos a utilizar Pandas. La verdad es una implementación bastante sencilla que solo necesita una línea de código. Para esto vamos a utilizar el método ValueCounts de Pandas que simplemente cuenta el número de observaciones por cada una de las etiquetas en la variable, en este caso neighborhood. Y finalmente, utilizando este método toDict, vamos a pasar el resultado a un diccionario. Y ahora podemos ver que por cada una de las etiquetas tenemos el número de observaciones que se encontraron. Por ejemplo, para el barrio Names tenemos 151 observaciones, para este de acá 105 y así sucesivamente. Y ahora simplemente vamos a usar este mapeo para reemplazar todas las etiquetas de la variable neighborhood y vamos a utilizar el método map de Pandas y vemos aquí el resultado donde por cada una de las etiquetas en la variable tenemos ahora el número de observaciones. Similarmente, podemos encontrar también la frecuencia y reemplazar las etiquetas por este número. Y para esto vamos a usar el mismo método de Pandas, ValueCounts, pero esta vez vamos a dividir el número de observaciones por cada una de las etiquetas por el número total de observaciones que teníamos en nuestro segmento de entrenamiento. Esta vez vamos a utilizar la variable exterior1 y vamos al mismo tiempo pasar todo nuestro mapeo directamente a un diccionario. Y aquí podemos ver los resultados. Ahora, por cada una de las etiquetas, en la variable exterior1 tenemos el porcentaje de aparición en nuestros datos. Ahora usamos nuevamente el método map de Pandas para, con el mapeo que acabamos de crear, reemplazar cada una de las etiquetas en las variables exterior1, en el segmento de prueba y en el segmento de entrenamiento por las frecuencias que acabamos de encontrar, codificando así nuestras variables. Ahora, si queremos utilizar Feature Engine, simplemente vamos a utilizar nuestro Count Frequency Categorical Encoder y vamos a fijar Encoding Method = Count para que cuente el número de observaciones. Si queremos codificar por la frecuencia, simplemente cambiamos el Encoding Method a Frequency y vamos a especificar las variables que queremos codificar. Como los otros objetos de Feature Engine, si queremos que codifique todas las variables, simplemente no especificamos cuáles son. Luego, aplicamos el método fit, utilizamos nuestro segmento de entrenamiento para que el codificador aprenda cuál es el mapeo por cada una de las etiquetas de nuestras variables categóricas. Si queremos ver cuál es el mapeo final, simplemente miramos el atributo encoderDict. Acá tenemos por cada una de las etiquetas en nuestras variables cuántas observaciones estaban presentes. Tenemos la variable neighborhood, la variable exterior1 y la variable exterior2. Ahora, si queremos finalmente reemplazar cada una de las etiquetas en nuestro segmento de entrenamiento y nuestro segmento de prueba por el nuevo mapeo, aplicamos el método transform en cada uno de ellos. Aquí ahora podemos explorar los resultados y vemos que por cada una de las variables han sido reemplazadas las categorías por el número de observaciones. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.